Las escaleras que tengo que hacer, las gradas, las escalinatas son muchas y a esta altitud no es nada fácil. Pero bueno, el invitado de hoy es Juan Carlos Machicado. Él es un guía de turismo muy famoso aquí en Cusco, a quien vamos a entrevistar en unos momentos. Así que acompáñenme. Y finalmente hemos llegado. Aquí es la casa. Vamos a tocar la puerta. Y bueno, ya estamos al interior de la casa de mi gran amigo Juan Carlos Machicado, a quien quiero dar la bienvenida a esta nueva entrevista, un nuevo programa. Es un invitado de lujo aquí en Cusco. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Armando, muy buenas tardes. Un placer tenerte de nuevo en casa. Lo habíamos hecho ya hace tiempo para hacerle una entrevista a mi padre, así que esta vez me tocó y te agradezco bastante. Así que aquí estoy dispuesto a tus preguntas. Sí, sí, para mí también me he sentido un poco nostálgico entrar aquí, ver tu casa y estos cuadros que nos rodean. Bueno, luego lo vamos a mostrar, que son pues la obra de tu papá, la voz interna de tu padre, ¿no? Exacto. Pero ahora hablemos de ti. Bueno, a ver, Armando, ¿qué preguntas difíciles tienes para mí? Vamos a hacer el cuestionario para la universidad, algo así, ¿no? Para la Universidad de Ingeniería. Exacto, exacto. Ya, no, nada, simple. Tú sabes que la historia del Perú es una historia compleja, difícil. Estamos todavía apenas escarbando sobre los orígenes de nuestra identidad, los orígenes de la cultura peruana nuestra y americana en general. Y bueno, una pregunta que quiero hacerte es los incas. ¿De dónde vienen los incas? ¿Quiénes son los incas para ti? Bueno, prácticamente los incas son la síntesis de todo un desarrollo cultural e histórico, ¿no? Aquí en los Andes. Desde estas primeras civilizaciones como Caral, Sechimbajo, La Galgada y todas ellas, el ser humano en los Andes empieza poco a poco a desarrollar civilizaciones complejas y poco a poco se logra pues diremos, un mayor conocimiento en astronomía, en medicina, arquitectura y todas las artes, ¿no? Y finalmente los incas en el siglo X, cuando inician, aunque hay algunos que dicen que empezó en el siglo XI, pero por los indicios que yo tengo son del siglo X, ellos empiezan a prácticamente mostrarnos todo ese bagaje cultural que fue acumulado, ¿no? Y solo así nosotros podemos tener una idea de cómo lograron los incas desarrollar su sociedad y lograr el tipo de arquitectura y los avances de medicina de su tiempo y todo ello, ¿no? Entonces los incas para mí son eso, una síntesis del desarrollo de nuestras culturas andinas. Sí, pero lo que yo te digo es, ¿de dónde vienen los incas? Ah, ¿Cuál es el origen de los incas? ¿De dónde se cree que vinieron? O sea, bueno, mira, hay dos leyendas, ¿no? Una te habla del lago Titicaca con Manco Cápac y Mama Ocllo, y otra te habla de los hermanos Ayar, aquí de la zona de Paucartambo. Aunque Mario Rostorowski diga de que la versión del lago Titicaca fue inventada por Garcilaso y no tiene sentido, yo diría que al contrario tiene mucho sentido porque el vínculo con los Tiwanaku ha sido siempre muy fuerte. Es más, sabemos perfectamente de que los Tiwanaku en su momento, que prácticamente coexistían con los mochicas, con los mayas y en los Estados Unidos con los Zuni y los Anasazi, llegaron a sufrir una sequía por un cambio climático fuerte de más o menos entre 10 a 15 años. Esto lo pudo demostrar un geólogo francés cuando se fue a tomar una muestra de hielo en el Polo Sur. Y entonces nos da a entender de que esta sequía fue pues devastadora. De tal manera que prácticamente todas estas sociedades llegaron a diseminarse, desaparecer, ¿no? Y hubieron obviamente sobrevivientes, ¿no? Entonces los Tiwanaku, que eran un grupo de señoríos pequeños juntos, van a salir emigrando de esa zona. Y cuando yo estaba haciendo mis investigaciones sobre la palabra y el nombre de Copacabana allá en Bolivia,
Resulta que la palabra original, el nombre original de toda esa zona fue Capana, por eso Cabana, y después en algún momento se le puso Copacabana, ¿no? La palabra copa. Los Capana entonces empezaron a emigrar hacia este lado, y seguro fueron grandes navegantes porque pues estaban al lado del Titicaca. Y por eso digo yo, hay sustento en que el primer gobernante inca haya llevado la palabra Cápac como un distintivo, ¿no? Manco Cápac, y su esposa, obviamente, Mama Oglio, ¿no? Entonces, cuando los incas llegan aquí, me imagino que todo eso es un proceso de migración paulatina, ¿no? Se fueron quedando en algunos sitios, tratando de reorganizarse, porque después de todo, seguro que como venían en un buen grupo, había que alimentar a toda esa masa poblacional que acompañaba a estos líderes, ¿no? Ujú. Hasta que seguramente en un momento llegarían a Carestambo, ¿no? Se quedarían un tiempo y quizás ahí hubieron nuevos líderes. Uno volvió a tomar el nombre de Manco Cápac y luego otros 3 hermanos que lo acompañaron. O quizás son 4 grupos que representan cada uno, ¿no? Y la cosa es que llegaron aquí al final a esta tierra del Cusco, ¿no? Que por entonces las crónicas nos dicen se llamó Achamama, otros dicen Ajamama, porque Aja es chicha Chicha. y está vinculado al maíz, y obviamente estos valles siempre han sido productores de maíz, y la chicha ha sido siempre un elemento no solo para beber socialmente, sino también ritual, ¿no? Es muy Entonces, curioso lo que tú dices porque nos queda claro de que el origen de la palabra capa, que es pre-inca, porque si nos, un poco que nos vamos al norte, el gran Chimú Cápac también se llamaba así, entonces hay ciertas similitudes en cuanto al origen de esta palabra, Cápac, ¿no? sí, sí, e inclusive la red vial del Tahuantinsuyo, ¿no? Capajañán, Cápac, ¿no? ñan. Así que entonces esa palabra Capaj es muy importante. Pero algo ha sucedido aquí, no se sabe si es una mala interpretación de los primeros soldados de Pizarro, que de un momento a otro sale la palabra Inca, Inga a veces escrito, y pues muchos se quedan con esa duda hasta ahora, ¿de dónde salió esa palabra? ¿Se habrán llamado así ellos? ¿Habrán cambiado de nombre a incas? ¿O simplemente escuchó mal algo, un vocablo en una conversación en español? ¿En qué momento ¿No? Inca o Inga se volvió Inca? ¿O de dónde vino, no? Eso es algo un misterio todavía. Es todo un misterio hasta ahora. Y bueno, lo cierto es que se ha popularizado tanto la palabra que hoy pues ya tenemos ese rasgo distintivo y nos llamamos pues incas, ¿no? De hecho, pues en el mundo Perú está asociado a lo inca, ¿verdad? Machu Picchu, incas, somos incas y nos conocen como el país de los incas. Para los que recién se conectan a este canal, a esta entrevista, pues estoy hablando y entrevistando a Juan Carlos Machicado, es uno de los grandes y notables guías de turismo acá en Cusco, que se sabe al revés y al derecho la historia del Perú y de Cusco sobre todo. Así que es un honor poder entrevistarte, Juan Carlos, porque estoy seguro que esta va a ser una entrevista muy interesante. Gracias, Armando. Sí, pues es siempre importante discutir sobre nuestras raíces ancestrales porque solamente cuando nosotros entendamos muy bien todo esto, creo que vamos a generar un mejor orgullo en todos nosotros los peruanos y también desarrollar de una forma distinta nuestra sociedad, ¿no? Bueno, nos hemos salteado contigo, Juan Carlos. Vamos al origen primero, ¿no? Queremos que el público sepa quién eres tú, de dónde vienes, cuántos hermanos eran ustedes, 4 hermanos, ¿no? Yo y de soy los el cuales mayor. tú eres el único que estudió para guía de turismo. Sí, sí. El otro estudió electricidad, la otra veterinaria y el otro periodismo. Y eso quería preguntarte, ¿por qué elegir guía de turismo? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era ser un vocero de nuestra identidad, de nuestra cultura? ¿Cuándo dijiste, no, yo quiero que ser guía? Y Antes de elegir la carrera de guía, me metí a lo que era agropecuaria. Pero desgraciadamente mi programa en el tecnológico donde me metí a estudiar desapareció. Éramos ya solo 3 estudiantes los que habíamos quedado para saltar al cuarto ciclo.
Así que nos dijeron, escojan otra profesión porque serían los estudiantes más caros del estado. Así que se me frustró la carrera de agropecuaria. Luego me metí a la administración, qué tal cambio, ¿no? Pensando de que así yo podía ser un gerente de una empresa. De las plantas a los números, al planeamiento. Exacto. Pero no me gustó la idea después de quedar cerrado en una oficina. No te veía como administrador, la verdad. Para nada. Hasta que en una de esas, como también ya había estado estudiando inglés, mi madre me dice, oye, yo tengo una amiga agente de viajes, anda a practicar ahí tu inglés. Y cuando vi a los guías en acción, me fascinó la idea. Dije, pucha, mira qué lindo explicar nuestra historia, nuestras raíces. Pero al principio inclusive lo tomé casi como una cosa facilista, ¿no? Porque yo los escuchaba a los guías antiguos hablar lo que sabemos de los libros clásicos de historia y después estirar la mano y le caía una propina. Entonces dije, qué manera tan fácil de ganarse dinero aquí. Y poco a poco, a través de los estudios que tomé ahí para guía, me fui dando cuenta de la tremenda responsabilidad que había sido ser guía. Mis profesores me cambiaron completamente la imagen y la noción de qué cosa era ser guía. Y Por que es, aquella época, ¿los profesores eran guías de turismo o eran formados en otras carreras que, porque entiendo que esto ha sido paulatino, ¿no? bueno, sí, habían profesores de otras carreras y obviamente algunos de turismo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, sociólogos, arqueólogos, historiadores. Teníamos una socióloga que también era abogada, ¿no? Y entonces ellos nos formaron con mucha rigurosidad, ¿no? Y yo les agradezco mucho a estos docentes el que realmente nos hayan inculcado toda su experiencia e inclusive exigirnos en demasía, porque para entonces, bueno, el Instituto Superior Tecnológico Tupac Amaru en Cusco era la única y primera opción que se estaba abriendo para el programa de guía oficial de turismo. Y por entonces la nota mínima era 14 para salvar el curso, ¿no? Y los docentes, como habían sido seleccionados de muchos otros centros educativos y universidades, eran pues gente que realmente esperaba mucho de nosotros. Y nos exigieron bastante, nos ayudaron a investigar, nos ayudaron a ¿Fuiste de las leer. primeras generaciones o promociones? Fui la primera La promoción. primera promoción de guías ¿No? de turismo. Sí, 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 del tecnológico. Bueno, es un hecho histórico para Cusco entonces. Sí, sí, yo terminé saliendo el 84, recién como guía, y de los 12 que egresamos, solo fui yo el primero con el título. El año 74, cuando nadie hacía presagiar que esto sería pues el boom que signifique ahora el 15% del PBI de Perú y los 4 millones de turistas al año. Estamos hablando prácticamente de la época prehistórica del turismo acá en Cusco. Sí, pues prácticamente cuando ingresé a Agotur, que era la única institución de guías de turismo en el Cusco, habrían como 50 guías nada más, ¿no? Así que yo entré ahí como el primer calichín y del tecnológico, ¿no? Que era una Ya. novedad para entonces, ¿no? Algunos profesores que guardes con cariño, sus nombres que te forjaron como guía de aquel instituto. Ah, pues mira, por ejemplo, wow, ahora sí me has agarrado. Eh, Voy a tener que recordar. Ah, Pero bueno, con el tiempo te acuerdas, no pasa nada. bueno, Seguimos con sí, las sí. preguntas, si te acuerdas, me lo dices. Entonces tú fuiste la primera promoción. ¿Había trabajo? ¿Había, digamos, agencias de viaje? ¿Cómo era el escenario en Cusco en 1984 con el turismo? Bueno, sí había bastante trabajo, pero no eran grandes los grupos que venían, ¿no? Eran pocos, generalmente se atendían en esos carros lanchas que decimos, tipo Batman, ¿no? Y habían pocos buses, los únicos que tenían por entonces era pues Lima Tours, América Tours, Condor Travel, eran las empresas más grandes, ¿no? Pero mayormente las pequeñas, todas manejaban autos y se manejaban pues tres, cuatro o cinco pasajeros. ¿Cuánto costaba entrar a Machu Picchu en aquella época? ¿Te acuerdas? Wow, no, no me acuerdo, pero era baratísimo. No había todas estas colas de esos guardianes. Cuando llegabas a Machu Picchu era prácticamente un lugar libre a donde tenías acceso de caminar por donde tú quisieras. Prácticamente era como ir a hacer un picnic al campo, ¿verdad? Era... Sí, sí, y por entonces la capacidad económica del turista
era muy superior a la de ahora, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que los turistas te dejaban unas propinotas que tú te quedabas admirado, ¿no? Aparte que hacían sus compras ahí en las tiendas de souvenir en cantidades enormes, ¿no? Sí. Para ellos comprar un abrigo de piel de alpaca era barato. Entonces, pues, prácticamente he vivido, diremos yo, la época de oro Has del turismo. podido, digamos, vivir lo que era la bonanza en aquella época del Sí, turismo sí. de la década de los 80, 90. Sí, inclusive una anécdota bien curiosa, ¿no? Que cuando a veces te entregaban una propina los gringos, uno que otro te daba un sobrecito de un gramito de cocaína. Era pues un tip Eso venía especial, el ¿no? plus. Exacto. Y yo no sabía qué cosa era eso, ¿no? ¿Por qué nos daban? Hasta que otros días me dicen, oye, ¿lo vas a usar? No, le digo, a mí no me interesa esto. Ah, ya dámelo a mí. Entonces, Era su cariño de los gringos. era así, ¿no? Y pues poco a poco empezó la cocaína a ser pues mal vista y prácticamente eso ya no se Y podía los hacer. hoteles, ¿cómo era la infraestructura de Cusco en esos inicios? Mayormente habían hoteles de 3 estrellas. Los de 5 estrellas pues sería lo que ahora es el Palacio del Inca, que por entonces era ese y nada más. Ese era, diremos, El el Palacio del hotel Inca, top. que sería el hotel de turistas oficialmente, ¿no? No, 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 el de turistas, bueno, ese ya lo vi disfuncional Ah, ok. en mi tiempo. Lo construyeron después del terremoto del 50, pero ya estaba abandonado. Entonces ahí al frente del Coricancha, ahora hay el Palacio del Inca y por entonces era de la cadena Libertador, ¿no? Ah, sí. Entonces ese era, pues, diremos, el hotel top de Cusco, ¿no? De ahí los otros eran hoteles de 3 estrellas. Poco a poco es que El Sonesta también creo que era uno de los antiguos, Sonesta viene después. después. Sonesta viene después, igual el famoso monasterio, ¿no? Que poco a poco se acondicionaron y ahora tienes el Marriott, ¿no? Que es, diremos, el último de 5 estrellas creado en Cusco, ¿no? Y dime, en cuanto a la vida nocturna, ¿ya había esa movida cultural, turística, pero también de diversión en Cusco? O sea, ya habían fiestas desenfrenadas y cosas así. Porque se sabe incluso que los Rolling Stones llegaron por acá mochileando. Claro que sí, uf, Cusco siempre ha sido muy movido en cuanto a discotecas, ¿no? Tenías el Ucucus, el, ya no me acuerdo los nombres, pero había un lugar que le llamábamos el lugar de los locos responsables. Hacías todas tus locuras que quisieras, Pero responsablemente. claro, y sin molestar a los demás, esa era tu locura total, ¿no? ¿Pero te Este, acuerdas la ubicación de ese lugar? Claro, estaban por Plateros mayormente estos Ah, ok. lugares. Había uno, el Abraxas, que por ejemplo estaba por donde ahora es la calle Palacio, ¿no? Cerca al Hotel Monasterio. Ese era de repente el lugar más loco que había. Casi pocos lo conocían o se llevaban algunos turistas de esa zona porque realmente dentro del lugar hasta se vendía cocaína, marihuana. Y era el único lugar que tenía una pantalla gigante, ¿no? Por entonces era una novedad. Nadie tenía eso, ¿no? Y ya sabían de que el que se quedaba hasta más de las 2 de la mañana ya quería malograrse con drogas y todo eso, ¿no? Es más, ahí empezaban a poner en la pantalla gigante películas triple X. En una Eh, discoteca. O sea, el mejor sí, estilo de Estados Unidos, ¿eh? O sí, sea, sí, ya, ahí prácticamente los gringos se desataban completamente, ¿no? ya. Sí, era parte pues de De un ese viaje, Cusco ¿no? De la loco, ¿no? aventura, claro. Bueno, ¿y qué más recuerdos tienes de esa época? ¿Tu promoción? ¿Quiénes son? ¿Te acuerdas de algunos de ellos? ¿Todavía te ves con algunos de ellos? Sí, me veo con algunos de ellos, pero de ellos solamente están guiando dos nada más. Los otros prácticamente ya se han ido a ser agentes de viajes y curiosamente algunos de ellos han fallecido, ¿no? Mm. Así que prácticamente esa es mi primera promoción. Y de ahí, claro, recién empezaron a salir la segunda, la tercera y bueno, tuve la suerte de inclusive formar en el tecnológico una temporada a una de las promociones, ¿no? Estuve prácticamente el año 86 enseñando ahí en el tecnológico por la experiencia que ya tenía, ¿no?
Y dime, el Camino Inca, ¿cuándo empieza ya a funcionar como lo que es ahora? O sea, así con tours organizados, ¿era o era de acceso libre? ¿Cómo era ese tour? Ese tour antes era prácticamente una aventura, ¿no? Tomabas tu guía y todos cargaban su mochila, pero el guía era siempre el más bravo, el más sufrido ahí, ¿no? Porque era el porteador, el cocinero, el que tenía que tender las carpas, todo, todo. Prácticamente, yo me acuerdo que nos llevábamos enlatados y pesaban. Primus, porque no había camping gas, querosene, tus agujitas para el Primus. y prácticamente hasta llegaba un momento en que el segundo día, porque generalmente se hacía solo el de 3 días, no había más. Y el segundo día, que era Huarmiguañusca, que es el día más bravo, que llegas hasta los 4000 tantos metros, los gringos ya no podían con semejante mochila que cargaban también, ¿no? Así que héroe mismo el guía. Teníamos que bajar, ayudar uno por uno, ¿no? Nos llevábamos como 4, 5, 6 gringos a lo mucho, ¿no? Y entonces a cargar las mochilas con el gringo más incluso, para llevarlos hasta arriba. Y después les decíamos, ¿dónde vamos a dormir? Preguntaban. Allá en el cerro del frente, ahí está Runcuracay. ¡Guau! Todos, no les quedaba otra que bajar de nuevo todo Guarinañizca y subir de nuevo al otro cerro, que era alto también, y poder descansar ahí, ¿no? Pero nosotros como guías teníamos que llegar antes que todos los pasajeros, porque ya teníamos que hacer hervir agua, teníamos que recibirlos ya con un matecito, un tecito, ¿no es cierto? Y después poco a poco armar las carpas con los pasajeros para poder descansar. Ya O sea, nos, lo que viven ahora los guías modernos ya prácticamente son nada, ¿no? Ellos solamente hablan, explican y ya hay porteadores, hay cocineros, hay los que arman las tiendas. Es una cosa que ha cambiado mucho, ¿no? Claro, es un safari ya prácticamente bien organizado, ¿no? Donde tienes vino, whisky, tienes todo de lo mejor. Dependiendo de cuánto pagues, tienes un servicio de primera calidad, Hasta segunda o puedes tercera llevarte un buen calidad. chef si quieres, ¿no? Para platos gourmet, Sí, sí, comida sí, sí. vegetariana. Exacto, tienes de todo para escoger, ¿no? Así que ha cambiado bastante, pues, el servicio del camino, ¿no? Bueno, hablemos ya de la actualidad. Sabemos también que tú has publicado libros, y no uno, sino varios, dedicados un poco a lo tuyo, pero también por tu instinto de investigador que tienes. Creo que tú eres un arqueólogo frustrado de repente. ¿Hubiera sido arqueólogo también o no? Antropólogo, Antropólogo. me gustaba mucho la antropología, Ya. pero bueno, hasta me metí a estudiar posteriormente, pero no llegué a concluir todo esto, ¿no? Ya habían otras responsabilidades y era difícil hacerlo. Aparte de que, bueno, a veces cuando tú ya tienes cierta investigación hecha y discutes, no por fregarlo al docente, sino porque quieres ampliar los horizontes del conocimiento, pues desgraciadamente nuestros docentes aquí no están acostumbrados a debatir y te haces enemigos gratuitos ahí, así que bueno, fue parte de tener que dejar también la universidad porque ya no me veían con buenos ojos, ¿no? Hablando de polémicas, dime, el dios principal de los incas, ¿quién era para ti? O para lo que se sabe, ¿no? Bueno, lo tradicional es decir que el sol y la luna fueron los dioses principales de los incas, pero esa es una apreciación occidental completamente errada, ¿no? Porque tú no vas a ver primero en ninguna evidencia arqueológica, ya sea en piedra, en textil, en joya, en cerámica, que no solo los incas, sino los preincas estén haciendo adoraciones solares, lunares, estelares. No hay danzas, que sea la danza del sol, de la luna, de las estrellas, del arco iris, del rayo. No hay elementos rituales que estén vinculados al sol, a la luna, a las estrellas, al rayo, a los supuestos dioses andinos. La investigación que me ha llevado prácticamente 20 años me ha demostrado fehacientemente de que nuestras culturas en realidad desde el principio han estado muy apegadas a la tierra, a la que le han llamado Pachamama. Y la figura de ella ha sido siempre la representación de una mujer robusta, a veces embarazada. Y Huiracocha, que es el elemento masculino, que es prácticamente esas imágenes de la estela Raimondi,
que todos la conocemos, o muchas otras parecidas a través de la historia, ¿no? Entonces, es eso lo que han encontrado los españoles en el Coricancha, por ejemplo, ¿no? Encontraron una imagen de Huiracocha que le llamaron erradamente Punchao. Las características que te dan es parecidas a las de la Estela Raimondi. Luego encuentran un disco de oro que creen que es el sol cuando no es así, ¿no? Fue por sus características y descripciones que hacen Ramos Gavilán y otros cronistas, son parecidas a lo que hoy le llamamos la placa de Echenique. Y eso no es el sol. Es una pena que hasta ahora en el Museo mismo Histórico Regional de Cusco se haya recuperado esa placa, está ahí como la imagen del sol. Y eso no fue el sol, esa fue la imagen de Huiracocha también, solo que en forma de disco, mientras la otra es una forma antropomorfa. Y está también en el aeropuerto también. Exacto, está en el aeropuerto, está diseminado por todos sitios, como el escudo del Cusco al mismo tiempo. Y quizás la mejor forma de enseñarle al mundo de que Huiracocha y Pachamama son las únicas, no deidades tampoco, porque en el mundo andino no existe la palabra Dios, son ordenadores de este mundo. Hay una imagen de Huiracocha y Pachamama haciendo el amor, ¿no? Y eso está en el Museo Larco Herrera, en ese cuarto que se llama el erótico. Y allí tienes una cerámica que te muestra claramente esa conjunción sexual de las dos fuerzas. Y ella está pariendo un árbol con frutos y unos monitos en representación de los animales. Está recibiendo los frutos con respeto y los seres humanos trayendo ofrendas y también haciendo su ritual para obtener los frutos de estas dos fuerzas, ¿no? Entonces, diremos este tipo Siempre de la evidencias, dualidad, ¿verdad, Juan? dualidad total, ¿no? Por eso en el mundo andino se habla siempre del Yanantin, del Masintin, de esa equidad siempre de derecha, izquierda, arriba, abajo, día, noche, ¿no? Entonces, prácticamente nuestro mundo andino está organizado de esa manera. Y los elementos rituales, como te digo, como el quero, por ejemplo, el quero es un vientre, eso es lo que quiere decir quero en puquina, por eso tiene esa forma. Entonces, el hecho de que tú llenes una chicha especial es como llenar un ovario con un líquido amniótico, y cuando le echas a la Pachamama le estás devolviendo su líquido amniótico para que sea fértil. El kenko, que es otro elemento ritual muy importante, es como un quero, como un vientre, pero del cual discurre cual río la chicha, y estos kenkos tienen hasta formas de serpientes. Entonces, al momento de caer a la tierra, lo que ellos están simbolizando con esto es el ciclo del agua, que sucede pues en nuestro planeta, ¿no? Y igual la cocha es otro elemento ritual muy importante, la misma palabra lo dice, líquidos, lagunas, mar, ¿no? Y entonces está vinculado al agua, a la fertilidad que ella representa, ¿no? Como por ser parte de la Pachamama. Entonces, tenemos una cantidad de evidencias. Y el personaje que está en la Puerta del Sol, ¿está bien Huiracocha? También, solo que allá en Bolivia los tiwanaku le llamaron Tunupa, ¿no? Y en otras zonas, obviamente, recibió otros nombres en el tiempo pre-inca, ¿no? Tenés los nombres de Catequil, Huari, Ayapaez, en el norte, ¿no? Ñailam, La figura del Tumi, que tú lo has visto muchas veces también, ¿qué representaría? ¿También sería Huiracocha, crees tú? ¿Podríamos Claro, atrevernos a decir esto? claro que sí, pero llamémosle propiamente como lo llamaban en el norte, ¿no? El ayapaya. Y el tumi propiamente es el cuchillo de la base, ¿no? Pero la figura es lo importante ahí, ¿no? Porque esos tumis, esas cuchillas, siempre tienen diferentes tipos de ornamentación, ¿no? Y en este caso, pues lo hemos popularizado como solamente el tumi a toda la figura esta que es muy popular, erradamente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y bueno, una otra pregunta. La comida, ¿en qué se basaba la comida de los incas? Porque, bueno, como toda pues estructura social, seguro había quienes comían más que otros, cosas mejores y otros no tanto, pero en general, ¿qué comían los incas? Bueno, en realidad su dieta ha sido muy rica, ¿no? De ahí que la fortaleza de estas personas y su longevidad haya sido buena.
Si hablamos de las primeras civilizaciones de Caral y todo ello, todas esas de su tiempo, por los estudios que han hecho los físico-antropólogos, dicen de que la gente vivió más o menos hasta los 50 años. Pero ya en el tiempo inca llegaron a superar eso, ¿no? Hasta 80, 100 años normalmente, porque ya las condiciones de alimentación eran mucho mejores, ¿no? Entonces había una enorme cantidad de verduras, ¿no? Generalmente solo hablamos de la papa, del maíz, pero no hablamos mucho de la quinoa, de la kiwicha, de la oca, de la maca y tantos otros productos. Ahora coles, ¿no? El tomate y tantas cosas, frutas variadas, ¿no? Que han tenido. Ahora, en cuanto a carnes, tenemos la alpaca, que es cero colesterol, carne muy sana. El cuy, ¿no? Que también es casi cero colesterol. Tenemos peces de todo tipo. La costa siempre ha sido rica en ictiología, así que tenemos una variedad enorme de estas cosas, ¿no? Y los ríos, ¿no? Están plagados también de vida marina. Aves, me imagino que comieron también, pero algunas silvestres, muy poco, porque la gallina ya se trae de Occidente, ¿no? Así que entonces hoy sabemos de que de los prácticamente 112 ecosistemas que tiene nuestro planeta, 89 están en los Andes. O sea, vivimos en un paraíso terrenal. Tenemos la costa, sierra y selva, y entonces hay toda una variedad para degustar y comer tremenda. Ah, Somos una cultura madre, pero también un banco genético, ¿verdad? De productos diversos, lo que ha provocado que tengamos la gastronomía que hoy tenemos también. exacto. Y aparte las plantas medicinales que han ayudado también a la longevidad, porque tú tienes plantas para casi todos los males, ¿no? ¿Tienes algún dolor de estómago? Siempre hay alguna plantita que te va a sanar. ¿Quieres limpiarte los intestinos, el riñón, el hígado? Tienes plantitas para ello. Tienes plantas como la hoja de coca, la cual desgraciadamente la hemos crucificado por la cocaína, pero es algo que debiera consumirse en mayor cantidad porque tiene todas las vitaminas, todos los nutrientes, te ayuda a la caries dental, te protege las encías, es un poderoso anestésico y te ayuda a trabajar tranquilamente en altura, ¿no? Por eso es que la coca es considerada como mama coca. Mama no la consideremos como mamá, ¿no? Ahí también nos confundimos con las palabras españolas. Mama quiere decir protectora, es pues efectivamente eso la coca, es una protectora de vida hasta cierto punto, ¿no? Tenemos ya, podemos llegar a un acuerdo de todos en general de que cuántos incas hemos tenido a lo largo del Perú, de la historia del Perú. Ese es un debate también fuerte, ¿no? Nos hemos acostumbrado a creer que, bueno, eran 14 incas, ¿no? Gobernantes. Pero hay unos que dicen, no, fueron 12 porque Atahualpa y Huáscar no podrían ser considerados. Montesinos, el cronista, habla de 108 incas y todos lo creen loco. Si nosotros hoy en día hacemos un análisis de cómo era el gobierno de los incas, por las características que ellos tenían, no eran esas posiciones permanentes como en Europa, como lo haría un rey allá en España, ¿no? Al parecer fueron posiciones solo temporales. Siempre se trataba de buscar en un momento una transición entre un gobierno joven y uno ya de experiencia, porque realmente estos gobernantes estaban preparados como para tener una administración demasiado compleja, pero al mismo tiempo y una responsabilidad de saber distribuir muy bien los bienes y los recursos a toda su población. Era una posición demasiado estresante, diría yo, no solamente para el principal gobernante, sino todos los que lo representaran en diferentes partes, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Así que podríamos imaginar de que con semejante peso sobre los hombros, estos señores habrán gobernado solamente unos años. Después habrán pedido pues de que ya prácticamente los jubilen y haya un nuevo gobierno que se encargue de esto. Pero tú
como Juan Carlos, ¿cuántos incas nos podría decir que hubo entonces? Yo digo, hay que sacarle, y hay que hacerle un poquito más de caso a Montesinos, creo yo. No sabría si decirte la cantidad que dice Montesinos, pero quizás un poco menos. Pero al parecer hubieron muchos otros gobernantes, más allá de los 14 clásicos. Me imagino que lo que recopilaron los españoles fue de repente de los más sobresalientes y los recopilaron de una forma como con heredad, ¿no? Que él pasaba el poder a su hijo, que eso es propio de Europa, ¿no? Aquí no hubo el concepto de heredad, no hubo el concepto de propiedad privada, no eras dueño de nada y no podías heredar a nadie nada. Estos líderes en realidad competían, eran formados en los ayahuasis y ayahuasis, varones y mujeres, competían para ocupar posiciones jerárquicas y poder gobernar, ¿no? Juntos diferentes regiones. Entonces, de ahí creo yo, aunque puedo estar equivocado, de que Montesinos tenía más razón que los clásicos incas que se mencionan, ¿no? Otra pregunta recurrente y nos hacemos muchos es los cuerpos de los incas, los restos de estos presidentes, gobernantes, ¿no? que hemos tenido en la historia de Perú, ¿qué final tuvieron y por qué no los hemos encontrado, según tú? ¿Por qué? Bueno, justo estaba viendo un documental hace unos días atrás de a dónde los llevaron los inquisidores prácticamente a estos cuerpos cuando los encontraron aquí en Cusco. Se los llevaron a Lima, ¿no? Ahí a un monasterio eh, que parece que está por la zona de Rima, si no me equivoco. Pero a pesar de que se han hecho excavaciones por ahí, no se han encontrado estos cuerpos. Los pocos que los han visto ah, cuando fueron llevados dicen que eran cuerpos deteriorados, que estaban maltratados. Imagino que los españoles aquí lo primero que hicieron fue querer destrozar primeramente esos cuerpos, porque para los incas significaban todavía formas de poder, y por eso nos reemplazaron con el Corpus Christi todo esto. Entonces habrá habido un momento en que las decisiones cambiaron y algunas ya fueron mandadas muy deterioradas allá a Lima. Les habrán dado un lugar en este convento, pero hoy pues ya no hay nada de ello, ¿no? Aunque se han construido casas también en lo que era la propiedad de ese monasterio de antes, que también al parecer era un hospital, ¿no? Y lo que dicen los arqueólogos es, tendríamos que escanear todas las casas que ahora ocupan lo que era el monasterio, quizás por ahí esté todavía todo eso enterrado en algún sitio, ¿no? Otra pregunta más. ¿Atahualpa era de Cusco o de Quito? Los de Quito dicen que obviamente es ecuatoriano, o sea, de Quito, y los de acá, los peruanos, pues, ¿qué decimos? A ver. Claro. Bueno, ahí también hay una diversidad de interpretaciones, porque en realidad, como el cronista ha tomado datos de diferentes personas, creo que nos han mareado un poco con la historia de Atahualpa y de Huáscar, de paso. Unos dicen que efectivamente Atahualpa nació allá en el norte, que es quiteño, y que Huáscar era el cusqueño, y por eso es que no se querían tanto. Otros dicen que en realidad Atahualpa nació en Cusco, pero de una mujer quiteña, ¿no? Cañari posiblemente, que ya estaba viviendo acá, y que prácticamente también nació en esta zona, pero se fue al final con Huayna Cápac al norte porque estaba muy bien preparado para la lucha, ¿no? Y como vivió bastante tiempo allá, pues ya prácticamente tomó esa identidad del norte, ¿no? Así que es difícil, yo creo, decir en realidad si fue cusqueño, quiteño, o de madre quiteña, o nació allá. Las crónicas en ese sentido son muy diversas, ¿no? En su información. En ese aspecto las opiniones están divididas porque no hemos llegado todavía, digamos, a poder ya autentizar la identidad de Atahualpa, ¿no? De hecho, que no tenemos los restos, si no podríamos hacer el ADN, ¿no? Y eso resolvería todo. Claro, hubiera sido fabuloso que, por ejemplo,
los españoles al menos lo hayan enterrado muy bien y podamos hoy en día tener el esqueleto de él, ¿no? Así como tenemos el de Pizarro, hubiera O sido el señor de bueno. Zipán. Claro, ¿no? Es descubrirlo como el señor de Zipán, que es fabuloso, o la dama de Cao, ¿no? Así que entonces, pues creo que Seguirá en el todavía misterio todavía eso. todo esto va a estar en el misterio. Hay muchas cosas, pues, que en realidad nuestros cronistas, al recopilar información y no entender muy bien los idiomas nativos que se hablaban, simplemente han escrito lo que les ha parecido. Y de ahí que tú tienes diversas opiniones de un cronista y del otro sobre el mismo tema. La gran ciudadela, la maravilla del mundo llamada Machu Picchu, ¿qué fue exactamente para ti, Juan Carlos? ¿Fue pues una residencia de la nobleza? ¿Fue un palacio, una fortaleza? En fin, ¿también podemos llegar a algo de seguro sobre esto? Sí, claro que sí. Sabemos perfectamente de que los incas tenían como su capital principal a Cusco, ¿no? Hoy llamado Cusco. Pero había la necesidad de crear capitales de provincia para poder administrar de mejor manera las diferentes regiones que se llamaban guamanís. Entonces Machu Picchu es precisamente una capital de provincia, ¿no? Que está ahí puesta por la zona de Ceja de Selva. Sabemos muy bien de que todas estas capitales tuvieron sus funciones políticas, administrativas y ceremoniales, ¿no? Y que el tipo de población que vivían en las urbes andinas siempre eran solo los líderes que gobernaban esa zona, más un par de astrónomos de repente, algunos curanderos o doctores, y luego artesanos varios como un textilero, un ceramista, un joyero, prácticamente gente que iba a ser útil para ese tipo de producción. Mientras el campesino nunca ha vivido en las urbes, siempre ha estado diseminado por todas las zonas de cultivo. Eh, Esa era una ley, ¿no? De cómo vivían ellos en ese tiempo. Así que entonces Machu Picchu no escapa de eso, ¿no? De ser una capital de una provincia, de un guamaní, y que cumplió esas funciones definitivamente. ¿Y quiénes vivían en ese Guamaní para ti? Como te digo, las élites que fueron a gobernar para organizar muy ¿Algún bien toda inca en esa zona. particular crees que habitó ese lugar? No, fueron Porque hay representantes. arqueólogos, incluso gente que dice que el lugar de ciencia de Pachacute y no sé. Sí, yo creo que eso es un otro occidentalismo bien grande, ¿no? Eh, lo que pasa es que estos señores que gobernaban desde Cusco viajaban muchas veces, ¿no? Y seguramente algunas veces visitarían Machu Picchu y se iban otros mucho más lejos, ¿no? A modo de ver cómo están haciendo su trabajo sus representantes en los diferentes sitios. Como a veces también estos otros gobernantes de sitios venían algunos raimis para Cusco y para poder discutir políticas de Estado después de los raimis, ¿no? Así que entonces, Machu Picchu y muchos otros lugares no fueron en realidad la residencia, como se dice, o hacienda, que ese es un término también muy occidental, o coto de casa de un rey, ¿no? Entonces esto no es así, simplemente aquí estaba el gobierno central, de aquí se viajaba y obviamente también se organizaba de forma muy, diremos, inteligente una política con los otros grupos étnicos que eran parte del Tahuantinsuyo, ¿no? Porque teníamos con ellos no solamente a los incas, ¿no? Teníamos muchos otros grupos étnicos y cuando estos líderes de aquí iban a visitar para estos lugares, inclusive por política, algunas crónicas mencionan eso, de que este líder inca se vestía de la forma como se vestían allá, para no tampoco sobresalir en demasía frente al líder principal que tenía la otra etnia, ¿no? Entonces, en ese sentido, eran muy buenos políticos, ¿no? ¿Y Choquequirao vendría a ser otro Guamaní? Claro, es otro guamaní y esa es una capital de otro guamaní. Le llaman guamaní porque al parecer lo que hicieron fue calcular el vuelo de un guamancito, ¿no? De un cernícalo. ¿Qué distancias más o menos
puede cubrir un cernícalo sin descansar. Por eso le habrán llamado el Guamaní. Y por eso es que estas urbes no distan demasiado una de la otra tampoco, ¿no? Pero eso también ayudó mucho a administrar de mejor manera esas diferentes regiones, ¿no? O guamanís, porque tenían que ver cuánta población tenían, qué producían, qué necesitaban traer al lugar, ¿no es cierto? Importar o exportar, si es que tenían exceso, distribuir las tierras a su población, ver de que la población no creciera en demasía, porque si se extralimitaban, sabían que podían crear un caos ecológico, así que los agrupaban de diferentes zonas y mandarlos a otras regiones libres para que puedan dirigir un nuevo destino, ¿no? Esos son los famosos mitmaj o mitimaes, ¿no? Que ya son prácticamente grupos organizados ya con sus propias autoridades, ya, ¿no? Que van a ir y encontrar un nuevo futuro, ¿no? En otra zona. Vayamos ahora a las festividades. Podríamos ya, en esto sí creo que estamos seguros, de que el Inti Raymi sí fue la gran festividad central dentro del calendario inca, ¿verdad? Fueron dos, el Inti Raymi y el Capac Inti Raymi. Y luego las fiestas de los equinoccios. Pero ¿por qué estas dos fueron importantes? Porque una es prácticamente el principio del año y es el momento en que hay que preparar las tierras para empezar a poner las semillas. Y la otra, el Capac Inti Raymi, es la fiesta de medio año que nos va a ayudar ya a estar próximos a las cosechas y poder luego transportar todo lo recibido de la Pachamama a los almacenes de alimentos para no morirse de hambre, ¿no? ¿Qué fecha será la del Capac Inti Entonces, Raymi? estamos hablando del 21 de junio y del 21 de diciembre, ¿no? Las fechas estas solsticiales. Lo que sí tendríamos que decir, aprovechando que estamos hablando de esto, es que el Inti Raymi que nosotros propagamos ahora en Cusco es un teatro muy absurdo ya para lo que realmente fue. A un principio, cuando Viralunda y ellos por los 1946 crearon esto para generar un poco de mayor conciencia para el cusqueño, está bien que se haya hecho un Inti Raymi como más o menos se hace hoy en día, pero con todos los estudios que hay ahora, ya creo que ese Inti Raymi tiene que cambiar. Ya no lo podemos seguir mostrando muy primitivamente como se mostró y se sigue mostrando, ¿no? en estos años. Eran tan conocedores de astronomía, por ejemplo, justo por eso estas grandes fiestas, que es absurdo pues de que todavía se teatralice, que le sacas el bofe de la llama para soplarla y ver si este va a ser un buen año o un mal año, ¿no? Entonces es ya absurdo tener que hacer este tipo de cosas, ¿no? Que no sucedieron jamás. Bueno, tú lo has dicho las palabras, está teatralizado, ¿no? Un poco más para el turista de afuera que en sí para narrar la historia buena o verdadera, digamos. Sí, sí, sí. Por eso te decía que es tan importante imbuirnos de la filosofía de nuestro pueblo y creo que por eso estamos haciendo estos esfuerzos de escribir estos nuevos libros que esperemos que alguna vez se tomen en cuenta para educar en los colegios, ¿no? En las universidades, con esta nueva información. Ahí tenemos que tener también el apoyo del Ministerio de Educación, obviamente, ¿no? Hay un libro que yo sí he leído de los tuyos que se llama Cuando las piedras hablan. Luego tienes ¿cuántos libros más? No, en realidad ese es el único libro. He hecho algunos ensayos, ¿sí? Para algunas universidades. Pero ese ha sido el libro principal al cual he ido adicionando algunas cosas a través del tiempo, porque un libro es como un hijo que crece y crece y a veces hay que refinar información, hay que adicionarla y a veces hasta hay que corregirla, porque la arqueología avanza, te va dando nuevos datos y lo que tú creías que es ya no es. Entonces el libro en la nueva edición tiene que ser corregido. Y eso es lo que he hecho ahora en este mes, a mediados. Debe salir la nueva versión de inglés y español. En este momento solo tengo en portugués. Así que... A ver, muéstranos todavía aquí sí, en la cámara. Sí. Aquí, este es el libro ahorita en portugués, ¿no? En portugués. Sí, que dicho sea de paso... Cuando as pedras falam. Sí, cuando las pedras falam, ¿no? Entonces, los muchachos que
Cuando as que pedras guían, falam. Bonito. claro, que guían en portugués, lo compran bastante porque tienen todo un portugués depurado, ¿no? Y aquí como recuerdo tengo todavía un hito en español, ahí que lo guardo con cariño, de la anterior tanda, pero esta nueva ya va a salir con un poco más de nueva información, ¿no? Y la de inglés ya no tengo, así que bueno, estoy con ganas también de ya tener en mis manos todo esto porque hay una demanda, ¿no? No solo de colegas, sino también de las librerías que ya prácticamente me han ayudado a promover el libro y se ha ganado pues cierto prestigio con todo esto, ¿no? Además, el nombre es muy sugestivo, ¿verdad? Cuando las piedras hablan. Sí, exactamente. Se dio esto porque, como te digo, bueno, en esta investigación se encontraron figuras, ¿no? Llegué a encontrar figuras como esta, de unas llamas sentadas dentro de las paredes de Sacsayhuamán. Y al principio todos creían que era una fantasía, pero ya se ha demostrado científicamente de que así es. Y entonces, pues hay esta y otras que ya las debe conocer el mundo y gracias a esto, ahora muchos arqueólogos, ya todas las veces que hacen excavación, ya tienen los ojitos más abiertos, ¿no? Así se encontró las de Choquequirao, las llamitas de Choquequirao, por ejemplo, ¿no? Posteriormente. Bueno, Juan Carlos, pues no, te agradezco mucho por este espacio, por tu tiempo. El tiempo ha volado mucho, es casi estamos una hora hablando, ¿puedes creer? Increíble, ¿no? Sí, Cómo sí, pasa el tiempo. no, es impresionante. Pero bueno, no podemos dejar de hacer las preguntas de cañón, que son las últimas preguntas con respuestas rápidas esta vez. ¿Cuál ha sido el día más importante en tu vida, Juan Carlos? El día en que mis padres me trajeron al mundo, porque sin ese día no estaría aquí contribuyendo con la historia de nuestro país, ¿no? El peor día de tu vida. Ah, el peor día cuando se fueron mis padres, los dos poco a poco, los perdí. Realmente eran un apoyo emocional de primer orden, ¿no? Mi padre como artista y mi madre como intelectual, como docente, ¿no? Así que fue un vacío tremendo. Y mi hermana, de paso, que también era mi yunta, ¿no? Era mi Géminis como yo. La conocí, muy buena bailarina también. Sí, 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 qué pena que un accidente nos la Y robó. se fue en la flor de la vida, increíble, ¿no? Sí, exacto, casi como a los 40 años, 38, 40 años creo. Así que bueno, fueron los días peores de mi existencia. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Spider-Man, el hombre araña. Desde niño me ha fascinado esa fantasía de que una arañita te pica y puedes tener superpoderes. Ya te imagino tú trepando a los edificios, las paredes. No, lo chistoso era que yo criaba en mi cuarto arañas, ¿En serio? con la esperanza de que alguna me picara con radioactividad. Y mi madre decía, estás loco tú, yo adolescentillo ahí. Tenía una grandaza que le llamaba Patty porque sus patas eran largas. Un día de esos vengo y ya las habían matado, fumigado el cuarto todo. Me puse a llorar por mis No, arañas. fueron exterminadas por tu mamá. Sí, ni modo, pues yo le tenía miedo, ¿no? Joder. ¿Cuál crees tú que es tu principal virtud, Juan Carlos? Bueno, yo creo que es esas ganas de indagar siempre, de querer buscar por qué esto, por qué aquello, La ¿no? curiosidad. La curiosidad. Un defecto. Un defecto que a veces dejo algunos proyectos de lado. A veces no soy muy consecuente con algunas cosas. Te vas a una isla solitaria, ¿qué cosas llevarías? Dime tres cosas que no podrías dejar de llevar. Yo creo que un buen vino, una buena pareja y un buen libro. Hablando de pareja, esa es mi siguiente pregunta. Supongamos que tienes que hacer una escena romántica en una película importante. ¿A qué actriz llamarías para esa escena romántica? Ah, qué actriz llamaría. Vaya, vaya. Yo creo que Cameron Díaz, ¿no? Ya. Fue la bombshell del tiempo, ¿no? Mío. Muy bien. Bueno, Juan Carlos, te agradezco tu tiempo. Nada, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Tal vez si alguien quiere o está interesado en tus libros. Claro que sí. Me pueden llamar al teléfono 986-2676-19. Si están desde el extranjero, siempre hay que ponerle el más 51, y luego el 986-2676-19.
Luego me pueden buscar mediante el Facebook con mi nombre completo, Juan Carlos Machicado Figueroa, o también a Inca, pero este Inca es con K de kilo, Inca 2000 en números, Inca 2000, a JCMF de Juan Carlos Machicado Figueroa, las primeras letras, entonces Inca 2000, JCMF, @gmail.com. Bueno, pues nada, Juan Carlos, Guayquey, como se dice acá en Cusco, muchas gracias por todo y ya nos veremos en otro momento. Te agradezco a ti, Armando, bastante por esta oportunidad de dirigirme a nuestros hermanos del mundo, así que hasta cualquier otra oportunidad. ¿Cómo se dice en quechua? A ver eso. ¿Cómo se dice? Ahí sí me has agarrado, porque en realidad yo no hablo muy bien el quechua. Mi padre era aymara, mi madre era quechua y acá todo era en español, como digo yo. Así que no pude aprender muy bien ni lo uno ni lo otro. Digamos entonces Tupananchis Kama, Juan Carlos. Tupananchis Kama, Huaycaipana y Cuna.